Hoy nos toca nuestro rol como mamás. Estábamos viendo, ya vimos 5 puntos acerca de la maternidad bíblica, vimos un mensaje de ánimo para las madres, vimos la principal responsabilidad de una madre y hoy vamos a estar meditando en los obstáculos principales en la formación de los hijos para Cristo. Y voy a estar exponiendo un escrito que se llama así, Obstáculos principales en la formación de hijos para Cristo, del autor Ángel James. Este escrito está publicado en el libro Teología de la Familia. Y el autor comienza diciendo o hablando sobre el fracaso en la formación de los hijos. Y nos dice que en muchos casos hay métodos usados por los padres de familias cristianas que usan para lograr el bienestar espiritual de sus hijos, pero no tienen éxito. Y es una triste realidad que está comprobada porque hay muchas evidencias. En algún tiempo salíamos a compartir el evangelio a Pacific Beach y al centro de San Diego los sábados en la tarde, en la noche, que es cuando salen los jóvenes a divertirse. Y nos topamos en muchas ocasiones con hijos de creyentes, o sea, les compartíamos, ellos conocían las escrituras, conocían el evangelio, pero estaban bien endurecidos, no querían saber nada de la fe. Entonces, estamos hablando del fracaso en la formación de los hijos, de aquellas familias donde existe algo de reverencia en la casa, algo de obediencia a Dios. Nos estamos refiriendo a familias donde hay algo de instrucción, hay quizás un culto familiar, se reúnen para hacer un devocional con los hijos, los padres, donde hay oraciones, donde hay amonestaciones por parte de los padres hacia los hijos. Entonces, en general, os estoy hablando de hogares de creyentes que han educado a sus hijos en la fe, pero de ahí muchas veces han salido los peores inmorales de esos hogares, ¿no? Que tienen prejuicios contra la fe cristiana, tienen antipatía por las prácticas de la fe y muchas veces son peores que los hijos de incrédulos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Qué está pasando? Entonces vemos que hay papás y mamás que profesan ser creyentes, pero que son inconstantes, que son hipócritas, que son negligentes. Y con frecuencia eso genera en sus hijos e hijas una aversión o una desilusión contra la piedad, imposible de cambiar. Parece producir en ellos una firme determinación de apartarse lo más lejos posible de la fe. Entonces vamos a hablar de este fracaso en una educación cristiana, donde estamos hablando, como ya acabo de mencionar, donde sí hay algo de cristianismo en la casa, pero vemos que hay niños que pues sus papás oran por ellos, que tienen esperanzas para ellos en el cristianismo, que han recibido enseñanzas, pero se van al mundo para hacer el mal. Y no es que queramos decir que en todos los casos es por negligencia de los papás. Hay muchos casos en los que no son los padres, que los padres han hecho lo mejor que pueden, verdaderamente con una piedad sincera, educado a sus hijos, y sin embargo la depravación del hijo, el hijo se va, y no hay nada más que el poder del Espíritu Santo que lo pueda dominar. En algunos casos los mejores métodos de educación cristiana, cumplidos sensatamente y mantenidos con la mayor perseverancia, han fracasado. Pero sabemos, como dice Romanos 9:15, que Dios es soberano. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces confiamos en la soberanía de Dios, que Él sabe cómo obra en la salvación de nuestros hijos. Pero por lo general, Dios sí bendice con su influencia salvadora a los esfuerzos de padres creyentes, de padres piadosos comprometidos con la crianza de sus hijos para el Señor. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, por regla general, sí se cumple esto de que si los instruyes y no se van a apartar, en general con sus excepciones, con sus muchas excepciones. Pero hoy vamos a ver, como mencioné al principio, los obstáculos para lograr éxito en la educación cristiana, ¿no? Muchas veces sí hay una falta de conocimiento por parte de los padres, una falta de piedad sincera por parte de los padres o simplemente inmadurez en su piedad, que hace que
que uno mismo se mete el pie, ¿no? Quieres apuntarlos a Cristo, pero uno mismo con los errores los vamos estorbando. Entonces vamos a ver los obstáculos, y el primer obstáculo es la negligencia. La negligencia es que negligencia quiere decir eso, que ignores los deberes por una inacción, o sea, que no hagas nada, o por un descuido, por una acción incorrecta o inadecuada o insuficiente, ¿no? El sinónimo de negligencia puede ser abandono, dejadez, apatía, pereza. Dice Eclesiastés 10:18, dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Es decir, la negligencia hace que pues descuidemos muchas áreas, y sobre todo en la educación de nuestros hijos para Cristo. Ahora, generalmente la educación de nuestros hijos sí se realiza con negligencia, ¿no? Porque aunque no omitamos esa educación cristiana en la casa, pero generalmente sí la hacemos con negligencia. Y es obvio que si la queremos realizar como es, verdaderamente con ese compromiso, se debe hacer con seriedad, con un orden sistemático y con permanente regularidad. O sea, ustedes, yo, mamás y abuelas, tenemos que tener esa convicción, y esa convicción es resultado de nuestra piedad. No, es decir, no se debe hacer de un modo aburrido, desagradable o pesado, sino como algo profundo y de placentero interés. Y esto se ve, o sea, si tú amas al Señor, si tú entiendes el perdón que tienes en Dios a través de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo, si tú has tenido un nuevo corazón que el Señor te dio porque te concedió el arrepentimiento y la fe, tú empiezas a caminar en esa santidad. Lo estuvimos viendo la vez pasada, ¿no? Que empieza uno a querer agradar al Señor, a amarlo, a respetarlo, a obedecerlo, a quieres conocerlo más. Y eso te da convicción en tu vida para vivir una vida de santidad, pero también te da la convicción de inculcar eso a tus hijos, porque tú sabes que tienen un alma eterna. Y su alma, o sea, ya cuando tú pones en perspectiva las cosas de este mundo con el alma eterna de tus hijos, con lo más importante que puedes tú darle a ellos, entonces vas a tener esa convicción de educarlos para el Señor con profundo y placentero interés. El corazón del papá y de la mamá deben estar entera e indudablemente dedicados a la formación de los hijos para Cristo. Es un deber de ambos, del papá y de la mamá. Ahora, en nuestro contexto hay esposos que no son creyentes o que son inmaduros en su fe, y nosotras debemos hacer nuestra parte como madres en obediencia al Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues animando a tu esposo con tu piedad. Si él ve una esposa sujeta, una esposa que demuestra amor, un carácter piadoso, que muere a sí misma, y tiene un carácter bondadoso, de amor, de servicio, de comprensión, de misericordia y de gracia, siendo su ayuda idónea en donde tenemos que ser ayuda idónea a él, y si él ve esa piedad en ti y tus hijos ven esa piedad y ese carácter en ti, pues con eso lo animas a tu esposo. Ahora, diciendo, como es una responsabilidad del papá y de la mamá, nosotros podemos animarlos con eso, y además nosotras instruir a los hijos. Si el papá no está tomando eso, nosotros hacerlo, pero al mismo tiempo animar al papá, ¿no? Vimos cómo Pablo le dice a Timoteo, dice que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y más adelante le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es 2 de Timoteo 1:5 y 2 de Timoteo 3:15. Aquí vemos cómo Pablo está hablando que la madre y la abuela de Timoteo eran creyentes. El papá era griego, no era creyente, y sin embargo le inculcaron las escrituras desde la niñez. Entonces aquí vemos, hay mamás que con niños pequeños, también de adolescentes, pero también habemos abuelas, que tenemos también parte de responsabilidad. No es nuestra principal responsabilidad, pero tenemos responsabilidad de instruir a las madres a sus hijos y nosotras a los nietos. Entonces, no tenemos excusa de si el esposo no es creyente o es inmaduro. Nosotras sabemos y tenemos la convicción de que es la mejor y la única más importante herencia que tenemos que dar a los hijos. Además, es una orden de Dios
y nosotros queremos darle eso a nuestros hijos porque es lo mejor que les podemos dar. Entonces, bueno, estamos hablando de la negligencia. Entonces tenemos que saber que tenemos que hacer con una piedad sincera, educar a nuestros hijos para Cristo. Tu dedicación como mamá debe notarse en tu conducta. También una parte de cada domingo debe dedicarse a la enseñanza a tus hijos. Claro, además de la iglesia, porque es el día del Señor. Si no puede hacerlo tu esposo, que es quien debería hacerlo, entonces tú enséñales a guardar el día del Señor. También durante la semana el padre debe dirigir los momentos devocionales, debe haber un culto familiar en casa, pero si el padre no está o no puede, tu mamá debes hacerlo, debes sentarte con ellos y hacer un devocional con tus hijos, adorar, incluir oraciones. Ahora, si él sí lo está haciendo, entonces tú debes respaldarlo, siguiendo enseñando a tus hijos en otros momentos, enseñando a tus hijos himnos, enseñando las escrituras. Ahora, no nada más estamos hablando de transmitirles conocimiento, sino que tienes que instruirlos y corregirlos. O sea, tienes que ir viendo que eso lo apliquen y lo vivan en su vida, ¿no? También ellos deben de ver una visible ansia, una inquietud o preocupación y un vigoroso esfuerzo por motivar a tus hijos a pensar seriamente en la fe cristiana como un asunto de importancia infinita. Entonces, no nada más les vas a transmitir conocimiento, sino que ellos van a ver que para ti es importante. Y es que esas cosas las hacemos. O sea, tú ves que tu hijo tiene talento para el arte y o algunas mamás o padres empiezan pues con una cierta ansiedad o con un vigoroso esfuerzo de, ¿sabes qué? Vamos a meterlo a clases, o si es buen deportista o es inteligente para las ciencias o para la física. Los padres empiezan a alentarlos o para algún deporte, ¿no? Y empiezan a alentarlos, ¿no? Y a veces se ve esa ansia porque el padre quiere que el niño sobresalga, haga uso de ese talento que tiene, ¿no? Pero nosotros ponemos incorrectamente esas ansias y ese esfuerzo vigoroso para motivar a nuestros hijos en otras cosas que no son las cosas del Señor. Entonces hay que ordenar. No está mal que si el Señor les dio un talento a tus hijos, claro que pueden sobresalir y usarlo para la gloria de Dios, pero la principal ansia que debes tener, tu principal inquietud y preocupación es motivar a tus hijos a pensar seriamente en la fe cristiana como un asunto de importancia infinita. Y eso lo dice el Señor. En Deuteronomio 11, 18 al 21 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Les está hablando a los papás, a los adultos, ¿no? En vuestra alma, y los ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. O sea, tú vive una vida de piedad, ama al Señor, obedece sus mandamientos, búscalo, quiere conocerlo más, ¿no? Y el versículo 19 dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, el Señor está instruyéndonos a conocerle más a Él, a tener una relación con Él en oración, en la meditación de su palabra y a transmitirla. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Ahora, no podemos tener un sistema de enseñanza frío, ceremonioso e inestable, porque eso va a generar un prejuicio contra la fe cristiana en tus hijos, ¿no? En lugar de una predisposición por ella. Entonces, es un estilo de vida, es una forma de vida. Acuérdense que nosotros somos aquí extranjeros y peregrinos. Nosotros tenemos un destino eterno con el Señor. Entonces, no podemos nada más como frío, como una materia más o algo más que vas a instruir a tu hijo, sino verdaderamente de corazón, con piedad, sabiendo lo que estás haciendo. Entonces eso tiene que ser consecuente, tiene que incluir todo lo que ayuda en la formación de su carácter. Incluye las compañías de tus hijos,
sus diversiones, los libros o la información que reciben, tabletas, computadoras, televisión, videojuegos, la información que reciben y las instituciones educativas. O sea, es todo. Tú tienes que guardar su corazón en todas las cosas, enseñarle. No estamos hablando de apartarlos del mundo, no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de que tú sabes qué compañías le convienen y qué no, qué diversiones le convienen y qué no, qué cosa es edificante para su alma y qué no. Lo que leen, la información que llega. Y la escuela, ¿no? Y por esta razón muchas han escogido educar a sus hijos en casa. Y eso yo lo digo con mucho gusto porque en la iglesia muchas mamás lo están decidiendo, creo que el 99.99%, si no es que todas, han decidido tener a sus hijos en casa y educarlos conforme conforme a Dios, porque además es una responsabilidad de nosotras como madres. Porque además, como digo, esto, porque si no, nada más les estás enseñando palabras para que las comprendan y las recuerden, pero tú descuidas el impacto sobre el corazón y la formación del carácter, poco puedes esperar de tus esfuerzos. No puedes esperar que avientes un puñado de semillas de vez en cuando en la tierra, sin orden ni perseverancia, y que eso te produzca una buena cosecha. De la misma manera, no se puede esperar que una educación cristiana tibia, inestable, produzca una piedad auténtica. Es evidente que si la mamá toma esto en serio, más bien, es que si la mamá no toma esto en serio, el niño tampoco lo va a tomar en serio. Todo padre cristiano que reconoce en teoría que la fe cristiana es lo más importante del mundo, pero si en la práctica parece 1000 veces más ansioso que su hijo o su hija sea un buen alumno, que sea un buen deportista, que la niña sepa bailar o que sepan tocar algún instrumento, si para el papá es más importante eso que buscar que su hijo sea un hijo o hija de Dios, puedes enseñarles lo que quieras sobre una sana doctrina, les puedes inculcar algo de fe, pero no esperes una piedad genuina como resultado. Una piedad genuina puede esperarse únicamente donde se enseña y se inculca como lo más indispensable en la vida. Entonces, no debemos, o el primer obstáculo en criar a hijos para Cristo es la negligencia. Debemos tener bien consciente de cuál es nuestra labor. Ahora, el autor de este escrito que estoy exponiendo, él lo escribe en general para papás y para mamás, pero principalmente para el papá, porque la responsabilidad es primordialmente el papá. Él como gobernador de su casa, como sacerdote de su hogar, él tiene que dirigir. Nosotras somos la ayuda idónea, nosotras debemos respaldar y tenemos la responsabilidad también dada por Dios, porque nosotras somos quienes los criamos en sus primeros años, las que estamos más con ellos durante sus primeros años. Pero bueno, no quitemos la idea que también que es la principal responsabilidad de Dios, pero como dijimos hace unos momentos, compremos ánimo en la vida de la abuela y de la madre de Timoteo, que aunque el papá no estaba ahí haciendo lo que le tocaba, ellas lo hicieron. Porque además no podemos decir, bueno, si el papá no lo está haciendo, pues ni modo, yo tengo otras cosas que hacer, o yo, pues si él no, yo tampoco, porque es el alma de sus hijos, o sea, es el alma de los hijos las que está en riesgo, no es cualquier cosa. Entonces no podemos desobedecer a Dios en esa área, estaríamos pecando contra Dios. Otro obstáculo un obstáculo para la formación de los hijos para Cristo es el descuido de la disciplina doméstica. En 1 Samuel 22 al 24 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué haces cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Aquí vemos cómo Elí descuidó la disciplina con una desaprobación tímida, débil e ineficaz. Entonces, los papás son investidos por Dios, el papá y la mamá son investidos por Dios con un grado de autoridad sobre sus hijos. Y si dejas de ejercer esa autoridad, eres culpable de pisotear algo instituido por Dios. Cada familia es una comunidad
Es un gobierno estrictamente autoritario, pero no es tirano. El papá es soberano, pero no es un opresor. Él es el legislador, pero no es un consejero. Debe ordenar, refrenar, castigar, y los hijos tienen que obedecer. Él, en caso necesario, reprende, disciplina, y ellos tienen que someterse con reverencia, con respeto. Él tiene que decidir qué libros van a leer, qué amigos pueden tener, qué actividades pueden realizar y lo que harán con su tiempo libre. Y si ve algo incorrecto, no debe responder con una protesta tímida como la de Eli. Debe él ser firme, pero también cariñoso. Pero él debe hacer que su autoridad sea respetada. Él tiene que gobernar su propia casa, el papá, estamos hablando del papá. Tiene que gobernar su propia casa y por medio de toda su conducta, él debe hacer que sus hijos sientan que tiene el derecho de exigirles obediencia. Donde quiera que exista falta de disciplina, esta va acompañada de confusión y de anarquía. Si falta la disciplina, todo anda mal. El jardinero puede sembrar las mejores semillas, pero si no quita las malezas y poda el crecimiento excesivo, no puede esperar que sus flores crezcan ni que su jardín florezca. De la misma manera, también estábamos hablando del papá, ahora nosotras como mamás podemos presentar también nuestras mejores enseñanzas, pero nosotras debemos desarraigar el mal carácter, corregir los malos hábitos, reprimir las corrupciones de nuestros hijos. No podemos esperar nada si no hacemos eso. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que es una labor de los dos. El papá tiene esa responsabilidad, nosotros tenemos que hacer que se respete la autoridad del padre y nosotras, y nuestra propia autoridad, porque como dije, nosotras estamos con ellos la mayor parte del tiempo. El papá puede ser un buen profeta, me refiero a que traiga la palabra de Dios a la casa, pero también tiene que saber que su autoridad, llevar su autoridad, porque si no todo va a ser en vano. El hombre que deja que sus hijos usen como un juguete su autoridad puede renunciar a sus esperanzas de ser exitoso con la educación cristiana. Así que nosotras como mamás debemos infundir en nuestros hijos el respeto y obediencia a su padre y también a nosotras, porque también nosotras somos autoridad sobre nuestros hijos y debemos infundir a nuestros hijos ese respeto y obediencia a su padre también con nuestro ejemplo. Aquí la pregunta es, ¿nos estamos sujetando a nuestro esposo? ¿Lo respetamos y lo obedecemos? Hemos hablado muchas veces de esto, no es que no te vas a sujetar donde él te está pidiendo pecar, donde te está prohibiendo hacer cosas que Dios quiere que hagas, como ir a la iglesia o leer tu Biblia, pero sí, en un contexto moral, debemos sujetarnos a nuestro esposo. La desgracia en muchas familias es que la disciplina es inconstante e inestable y a veces realizada con tiranía y a veces descuidada, tan descuidada que parece que no hay autoridad, ¿no? Muchas veces depende del estado emocional, sobre todo de nosotras como mamás que estamos ahí con ellos. De repente puedes estar irritable y el niño hace algo y te molestas o a veces estás tan relajada y tan de buenas y el niño puede estar haciendo lo que sea y no hay corrección, es inconstante la disciplina. Entonces, a veces los niños tiemblan porque, mi mamá me va a regañar, y a veces se sublevan y no te hacen caso, ¿no? A veces gimen bajo la mano de hierra y otras veces se amotinan porque no hay ley. Y eso no es correcto, tiene que ser constante. En algunos casos la disciplina también comienza demasiado tarde, ¿no? A veces, muchas veces, está chiquito, no, todavía está chiquito, y así no empiezas a disciplinarnos desde temprano. Y a veces también viene demasiado pronto, ¿no? A veces dices, bueno, ya se está haciendo un jovencito, ya él tiene que empezar también a tener autoridad de alguna manera sobre su vida. Pero eso no, el niño tiene que llegar desde pequeño, desde que tiene uso de razón, tienes que empezar a disciplinarlo.
tienen que estar sujetos al control cariñoso de la autoridad de sus padres, ¿no? Y por otro lado, los niños, los jovencitos, mientras sigan bajo el techo de los padres, tienen que estar sujetos a las reglas de una disciplina de la casa. Muchos padres se equivocan grandemente al cederle la autoridad a su hijo o hija porque está llegando a ser un hombre o una mujer. Y es realmente lamentable ver como un chico o una chica de 15 años a quien se le dejan sembrar las semillas de rebeldía en el hogar y actuar contra la autoridad de sus padres que están conformándose con esa actitud, ¿no? Entonces es importante que el niño se instruya desde que tiene uso de razón, desde lo más temprano que puedas y hasta que mientras esté bajo tu techo, ¿no? Dice Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha sus reprensiones. Y esto es bien importante porque Dios no ve como cosa ligera o como cosa pequeña la desobediencia a los padres. En el Antiguo Testamento podemos ver en Deuteronomio 21, 18 al 21, cómo el Señor habla de los hijos que no obedecen a sus padres. Claro, dice que es cuando ya de plano se le ha castigado, se le ha corregido, se le ha castigado, no obedecen, hasta que el hijo se vuelve contumaz y rebelde y pues los apedreaban. O sea, los mataban a pedradas por desobedientes. Y también en Romanos 1:28 al 32, igual vemos cómo cuando las personas no aprobaron tener en cuenta a Dios, ni le dieron gracias, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice ahí en Romanos una lista de muchos pecados, entre ellos la desobediencia a los padres. Entonces, Dios no ve como algo pequeño que los hijos desobedezcan a los padres. Entonces, nosotras no podemos no ejercer esa autoridad porque los estamos haciendo tropezar. Pecamos nosotros y los hacemos pecar a ellos. Entonces, aquí también es de observarse y tener mucho cuidado que no seamos piedra de tropiezo también a la hora de que porque ellos deben obedecer a su papá. Entonces, nosotros no ser piedra de tropiezo y decir, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro esposo, porque tú no puedes decirle, ay, no le hagas caso a tu papá, yo sí te doy permiso y él no, o yo no y él sí, o sea, tienes que estar de acuerdo, porque eso hace que el hijo desobedezca y deshonre a sus padres, y no es cosa pequeña, y eso es un obstáculo en la formación de hijos para Cristo. Otro obstáculo es una severidad indebida. Dice Primera de Corintios 13, 1 al 3, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, acabamos de hablar de que tiene que haber autoridad en la casa, pero no confundamos con severidad. No puede ser severo, pero tampoco puede ser tolerante, una tolerancia ilimitada. Tiene que haber un equilibrio de autoridad con amor. Dice Dios nos ha enseñado que las cuerdas del amor son los lazos que unen a los seres humanos. Hay un poder formativo en el amor. La mente humana fue hecha de manera que cede con gusto a la influencia del cariño. Es más fácil guiar a alguien a cumplir su deber que forzarlo a hacerlo. El amor parece un elemento tan esencial en el carácter paternal y maternal que hay algo de repugnante en un padre o una madre cruel, hiriente o severa y de corazón frío. No se puede esperar que la formación cristiana prospere cuando hay un papá o una mamá que gobierna enteramente por medio de una autoridad fría, estricta, meramente con órdenes, prohibiciones y amenazas, con el ceño fruncido, sin suavizarlo con una sonrisa. Cuando no hay algo de amor y amistad en el ejercicio de tu autoridad, cuando tu conducta produce solo un temor servil en el corazón de tus hijos, en lugar de un afecto generoso, cuando te sirven por amor, por temor a los efectos de la desobediencia, en lugar de un sentido de placer en la obediencia, cuando en el círculo familiar temen al padre o a la madre, porque parece siempre estar de mal humor,
más bien que considerar que ella es el ángel de sus alegrías, cuando aún alguna acción accidental desata una tormenta, ¿no? A veces hacen algo y hay papás que reaccionan y los castigan y se enojan y les gritan, ¿no? Cuando los ofensores los niños mejor mienten o esconden lo que hicieron para que sus papás no los corrijan porque tienen miedo de esa severidad con la que los corrigen. Entonces no podemos esperar que la fe cristiana pueda florecer ahí. Es como una plantita de invernadero, la pones en la nieve, en el invierno, no va a florecer, la vas a marchitar. Es inútil que una mamá pretenda enseñar así bíblicamente, porque va a enfriar el corazón de sus hijos, endurece sus corazones, los prepara para que corran con prisa a su ruina. En cuanto sean más grandecitos, ellos no van a querer saber nada de la fe, nada, al contrario, van a querer salir corriendo. Por tanto, los padres deben combinar su conducta de legisladores, de autoridad, con la de amigos. Deben atemperar su autoridad con gentileza. Deben actuar de tal manera que los hijos lleguen a la convicción de que sus padres están sometidos a la ley de Dios, la cual es santa, justa y buena, y que ser gobernados de esta manera es ser bendecidos. Entonces, sí, no. Y yo, bueno, yo conozco casos de verdad que de creyentes que, que son muy duros con sus hijos ¿no? O sea, estamos viendo los resultados en adolescentes que no quieren saber nada del Señor, nada. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Otro obstáculo es la conducta inconstante de los padres. Dice 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una conducta inconstante de los padres es un obstáculo poderoso para obtener éxito en la educación cristiana. Aquí todas profesamos fe, todas profesamos ser creyentes y damos por hecho que en alguna medida demuestran la realidad de su fe. Y los hijos captan algo de esa conducta piadosa nuestra, ¿no? Ellos ven algo de esa conducta. Pero cuando esta conducta incluye contradicciones o deficiencias, pues entonces ellos no van a tener una buena opinión de la piedad, ¿no? Hay muchas creyentes que tienen mucha mundanalidad, se quieren conformar a las necesidades de la moda, no tienen una piedad doméstica regular, sino con altas y bajas, tienen arranques de ira, que nada tienen de cristianos, tienen tanto dolor inconsolable, quejas lastimeras bajo las pruebas de la vida, tantas frecuentes actitudes negativas hacia sus hermanos cristianos, que sus hijos ven la fe cristiana como algo sumamente desagradable. La consecuencia es que rebaja la opinión de tus hijos de la piedad e inspira en ellos puro disgusto. Si queremos que las enseñanzas y amonestaciones a nuestros hijos tengan éxito, debemos hacerlas respetar por el poder de un ejemplo santo. No basta ser piadoso en general o en la iglesia, sino debe serlo totalmente. Debe ser una creyente sincera y consecuente con lo que en tu vida. Las normas piadosas que nosotros debemos tener deben ser muy altas. ¿No? Hablemos menos de nuestra fe cristiana a nuestros hijos, sino la demostramos con nuestro carácter. ¿No? Dejemos a un lado la oración familiar, si no dejamos a un lado los pecados. Ten cuidado de cómo actúas, porque tus acciones están siendo vistas. O sea, no puedes nada más, ya me voy a la iglesia y eres muy, muy linda y muy, muy linda ahí con los hermanos en la iglesia, con el pastor, pero cómo ellos te están viendo en la casa, cómo te comportas. Ellos, si ven contradicciones, ellos lo último que van a querer, aunque les quieras formar, aunque los lleves a la iglesia, aunque les expliques, ellos no lo van a tomar como algo en serio. No, nunca hables de la fe cristiana si no es con reverencia. No estés hablando de las faltas de tus hermanos cristianos. Y cuando se presente el tema, que sea con un espíritu caritativo hacia el ofensor,
y de un decidido aborrecimiento por la falta, ¿no? Muchos padres han dañado irreparablemente la mente de sus hijos por su tendencia a averiguar, comentar y casi alegrarse de las inconstancias de otros que profesan ser cristianos, ¿no? Muchas veces hablamos de otros hermanos delante de los hijos y están escuchando. No debemos hacerlo porque Dios nos está escuchando también, pero además que cometes ese pecado y además delante de tus hijos, quienes no ven congruencia. Nunca pongas objeciones triviales, ni estés tratando de encontrar las faltas en las actividades del pastor. En cambio, elogia con sinceridad sus sermones a fin de que tus hijos quieran escucharlos con más atención. Porque si ellos están oyendo que estás criticando, que es lo que no te parece, oye, eso, pues ellos no van a tomar la fe cristiana. Claro, es con sinceridad, ¿no? Y si tú tienes alguna objeción, puedes ir a hablarlo con tu esposo o con el pastor, ¿no? Pero nunca estar rebajando la fe delante de tus hijos, ¿no? En resumen, en vista de que tu ejemplo puede ayudar o frustrar tus esfuerzos por lograr la conversión de tus hijos, considera el mandato de 2 de Pedro 3:11, que dice: debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces, nuestra santidad es bien importante, que no seamos tropiezo para la educación de nuestros hijos. Otro obstáculo es la conducta desenfrenada de alguien mayor. Dice 1 Corintios 5 y 6, dice: entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Otro obstáculo para lograr el éxito en la educación cristiana se encuentra a veces en la conducta desenfrenada de alguien mayor en la familia, y específicamente o especialmente en el caso de algún hijo libertino. En general, los hijos mayores tienen una influencia considerable sobre los demás y muchas veces establecen el tono moral de los hermanitos. Sus hermanos y hermanas menores los admiran, traen amigos, libros, diversiones a la casa y con ellos van formando el carácter de los hijos menores. Por eso es muy importante que los padres presten particular atención a sus hijos mayores. Si por desgracia los hábitos de estos son decididamente contraproducentes para la formación cristiana de los otros hijos, deben ser separados de la familia si es factible hacerlo. Estamos hablando de ya un hijo muy rebelde que está trayendo mala influencia y malas cosas a la casa. Si es factible hacerlo, quizás separarlos. Un hijo disoluto puede llevar a todos sus hermanos por el mal camino. Dice el autor de este escrito que él ha visto casos muy dolorosos de eso, ¿no? Y los padres pueden titubear en echar de casa al hijo libertino por temor de que empeore más. Pero ser bueno con él de esta manera es una crueldad hacia los otros hermanos. La maldad es contagiosa y especialmente cuando la persona con esta enfermedad es un hermano. Entonces, es fuerte, pero sí, pues por eso desde el principio, desde pequeños. Y también esas decisiones se toman orando, estudiando, pidiéndole al Señor sabiduría y también viendo, no es que a la primera ya lo vas a sacar, por supuesto que no, porque lo quieres restaurar, lo quieres compartir, pero ya cuando llegan a un punto que ya no, pues a lo mejor es necesario. Otro obstáculo son las malas compañías. 1 Corintios 15:33 dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, y las malas compañías fuera de la casa neutralizan toda la influencia de la enseñanza cristiana del hogar. El papá y la mamá creyentes tienen que mantenerse siempre atentos, sobre todo la mamá, porque estamos ahí más tiempo, siempre atentas para vigilar las amistades que tus hijos tienden a tener. Un amigo mal escogido puede dar por tierra todo el buen trabajo que estás haciendo tú en la casa. Nunca podrás ser demasiado cuidadosa en esto. Desde la primera infancia, tus hijos, anímalos a verte a ti y a tu esposo como alguien que les aconseja o alguien que les selecciona sus compañías. Enséñales la necesidad de que tú lo seas y forma en ellos la costumbre de consultarte en todo momento. Nunca alientes una amistad que difícilmente tenga una influencia positiva en el carácter cristiano de ellos.
Nunca como ahora ha sido necesaria esta advertencia. Los niños están influenciados en la tecnología, están a un clic de aprender, de ser educados por cualquier cosa. Y los papás están más al pendiente de otras cosas, la mamá está trabajando, el papá está trabajando, los niños están aprendiendo en otros ambientes muchas cosas, aún en los cristianos. Entonces, es bien importante esta advertencia. Asegúrate de ver quiénes son las compañías de tus hijos. Y si no son para edificación de su carácter cristiano, aléjalos. Otro obstáculo es las divisiones que surgen en las iglesias, ¿no? Primera de Corintios 3:3 dice, pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Tito 3:9-11 dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, hay divisiones en las iglesias, causan enemistad entre cristianos, y eso tiene una influencia muy negativa sobre la mente de los niños y de los jovencitos, porque ven en ambas partes cosas que son tan contrarias al espíritu y el carácter distintivo del cristianismo, y ello tiene un impacto tan profundo sobre sus opiniones y sentimientos acerca de una de las partes, que su atención deja de centrarse en lo esencial de la fe cristiana o brota un prejuicio contra ella. Dice el autor de este escrito que considera esto como una de las consecuencias más dolorosas y malas de las controversias entre las iglesias. Entonces, a veces no nos ponemos a pensar, ¿no? Si hay divisiones, hay pleitos entre hermanos, que los jóvenes o los niños lo están viendo y están estorbándoles en esa vida de crecimiento en el Señor. Y el octavo punto y último punto son las ideologías acerca de no reconocer el cuidado y la autoridad de los padres, ¿no? Y en esta época estamos viendo cómo se está aumentando, la sociedad está aumentando los privilegios de los hijos y están reduciendo la competencia de los padres. Un hijo que no se siente cómodo como lo están educando sus padres puede denunciarlo al gobierno. Un hijo que se siente con una identidad diferente o sea, si se siente niña y es niño, o es niño y se siente niña, el gobierno los apoya y la autoridad de los padres la baja. Es bien importante no nos dejarnos llevar, porque eso se mete no tan grotesco y se va permeando en tu casa, y de repente ya se va permeando con ideologías, quizás de psicólogos o de pensadores, que te dicen, no, pero pues el niño también tiene sus derechos, y te van quitando esa autoridad como padre. Claro que eres un padre amoroso, que le desea el bien y que tiene la autoridad dada por Dios para educarlo para los caminos del Señor y para su bien. Pero no están así y no están así, y empiezan a aumentar los privilegios de los niños, van quitándole la competencia a sus padres. Esa es una rebeldía contra Dios. Es de verdad insultar el orden que Dios puso. No va a ser una bendición ni para los padres, pero mucho menos para los hijos. Y un hijo sensato, un hijo sabio, un niño, va a saber que la autoridad de los padres es una bendición. Algunos hijos lo van a sentir opresivo, porque tienen poca madurez, pero al final ellos lo saben en su corazón, y cuando otros con tantita madurez van a reconocer que es una bendición ser guiados por sus padres. Si no tienen padres que les están poniendo límites, que los están enseñando, que los están apuntando a Cristo, que les están enseñando cómo debe ser una conducta santa, ellos están libres, están creciendo sin límites, están creciendo, y eso les perjudica y les afecta mucho más de su corazón que saberse sostenidos y guiados por unos padres que desean su bien. Los hijos reciben las instrucciones en la Biblia. Dios ordena a los hijos lo siguiente en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchos pseudodefensores de los derechos del niño quieren que estos derechos sustituyan al derecho de los padres.
de instruir al niño en su camino. En Efesios 6:1, Dios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y de nuevo, en Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Dios creó la familia y Él confió los hijos a los padres y no debemos dejar que ideologías nos cambien eso. A ti te dio a tus hijos el Señor y Él es el que mejor sabe cómo criarlos y a ti te encomendó la crianza de ellos. Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, estos son los obstáculos principales para lograr éxito en los esfuerzos que muchas estamos haciendo para lograr la formación cristiana de sus hijos. Hay que considerarlos seriamente y procuren evitarlos. También no hay que descuidar ninguno de los otros medios que promueven el bienestar, reputación y utilidad de nuestros hijos en este mundo. Hay que concentrarnos en emplear nuestras mejores energías para poner en práctica un plan bíblico sensato de educación en la fe cristiana. Esa es nuestra vida, ese es nuestro propósito. Ahí es donde no podemos andar buscando realización personal afuera y todo a costa de nuestros hijos, porque además esa es nuestra principal responsabilidad. Lo demás se va a ir, se va a acabar y nosotros vamos a dar cuentas a Dios por lo que hicimos, por los hijos que nos dio. Entonces voy a repetir los obstáculos principales para terminar. Es negligencia, descuido de la disciplina doméstica, una severidad indebida, una conducta inconstante de los padres, la conducta desenfrenada de alguien mayor, las malas compañías, las divisiones que surgen a veces en nuestras iglesias, las ideologías acerca de no reconocer el cuidado y la autoridad de los padres. Esos son los obstáculos y pues para que lo pensemos, porque no tenemos otra cosa que hacer, primero que obedecer al Señor en esto que nos dio, nuestro rol como esposas y nuestro rol como madres. No tenemos, esa es nuestra prioridad y de ahí lo demás, porque vivimos en este mundo y porque pues tenemos que vivir aquí para la gloria de Dios y usar los recursos que el Señor nos dio en las cosas de este mundo, pero jamás engrandecer eso sobre nuestra principal y nuestro rol que tenemos. O sea, para eso nos creó el Señor, para eso, para ser ayuda idónea, acompañar a nuestro esposo y para ser las madres.